Pues, voy a grabar para que esta sesión quede lista para poder compartirla con sus compañeros que no se pudieron conectar. En esta ocasión, pues soy su asesor virtual Guillermo Villagrán Molina, de Prepa en Línea CEP. Y bueno, aquí está mi correo. Si ven, ya tengo un nuevo correo que es AB, que es de asesor virtual, .guillermo.villagrán prepaenlinea cep.edu.mx. Y bueno, en esta ocasión estamos por la semana número 3. Ya no se ve nada. Me comenta Juana que no se ve. ¿Sí se ve o no se ve? Coménteme, por favor. Ya se ve. Es que está un poquito retrasado por el internet, pero vamos avanzando, ¿no? Entonces, vamos a ver que avance la presentación. Estamos en la semana número 3. La orden del día, como siempre, es revisar la unidad de esta semana, cómo participar en el foro, cuáles son las dos actividades integradoras, cuáles son las actividades formativas y las actividades extras, una que es la encuesta y otra que es la parte de la actividad socioemocional. Y bueno, si hay dudas, pues estamos para comentarlas y resolverlas. ¿Vale? Sí. Una duda, pueden abrir su micrófono y abiertamente lo pueden comentar. Si también tienen duda que no necesariamente tiene que ser resuelta en ese instante, pueden escribirla en el chat y pues la leemos. Y bueno, en esta ocasión el contenido de esta semana es hablar sobre el modelo educativo de Prepa en Línea CEP, ¿sí? Que involucra dos partes esenciales. Es la revisión de las competencias, que estas competencias van muy ligadas con los conocimientos, ¿sí? Que se están revisando, con las habilidades que están desarrollando y las actitudes que debemos de tomar cada uno de los integrantes de este modelo educativo, que en este caso son los asesores virtuales, los tutores, los aspirantes y a los estudiantes, próximamente ustedes, y el área de supervisión, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para que el aprendizaje sea de manera constructiva, ¿sí? Que se conecten todas las ideas, todos los conceptos, todos los áreas de campo disciplinar, ¿sí? Y socialmente hablemos de ese aprendizaje que van ustedes a crear para su vida cotidiana y a lo mejor su vida profesional, y esperamos que así sea, ¿no? Que no nada más terminen con la prepa, sino que se aventuren a tal vez hacer una licenciatura. Y hay varias opciones de una licenciatura en línea, ¿sí? Tanto en la UNAM como en el Poli o ya aquí en la SEP también, ¿no? Y bueno, todo esto aquí lo vemos en el centro, ¿sí? Al final, son centrados en el estudiante. Es decir, todos estos, tanto habilidades, conocimientos, modelos educativos de la sociedad, va dirigido a que los estudiantes, que ustedes próximamente van a ser, tengan esas herramientas, ¿sí? Y esas posibilidades de construir su propio futuro, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta ocasión vamos a revisar lo que es la unidad número 3, que habla sobre Prepa en Línea CEP. Y bueno, vamos activo, cómo lleva a cabo su aprendizaje, cuáles son las competencias que van a ustedes a adquirir, hay estrategias de aprendizaje y sobre todo, lo más importante para mí, yo creo que es organizarse en su tiempo, ¿sí? Y bueno, los foros. Aquí hago hincapié otra vez en organizar su tiempo porque muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes tienen otras actividades, muchos de ustedes también tienen distintas maneras de aprender y de organizarse en su tiempo porque tienen muchas actividades, pero yo creo que es importante que le den tiempo a esto que es el programa de Prepa en Línea CEP. Y bueno, aquí tenemos
nuevamente nuestro mapa curricular de Prepa en línea SEP sobre la forma en la que estamos llevando a cabo este módulo de propedéutico. Es que ya vimos, ¿no? Que estamos situados o situando al estudiante en el centro. Ahí ya vamos reforzando lo que es las estrategias, organizar su tiempo, que buscan una formación académica. ¿Con qué? Por medio de la plataforma educativa, que ya revisamos cuál es el portal, qué es el bloque de mi comunidad, de mi campus y mi aula, y ya se saben conducir a través de él. De todas las formas, hay algunos bloques o subbloques que comparten y ya saben ingresar y salir de distintas formas. Y si no, de todos modos vamos aprendiendo poco a poco a manejarlo, ¿no? Y si no, cualquier duda me comenta, ¿no? Y todo esto, ¿para qué? Para que ustedes participen en los foros, en las actividades, realicen los ejercicios. Hay muchos ejercicios que no solamente son ejercicios de hacer eh, un documento, una reflexión o un resolver algo matemáticamente y puedan utilizar una herramienta digital, sino también hay actividades en las que ustedes tienen que conseguir algunos materiales, como puede ser, no sé, desde jugo de limón, una col morada, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Eh, y bueno, pues un ejemplo así rápido, ¿no? Y entonces van a hacer un experimento, ¿no? O hacer algunos experimentos con su reloj y al dejar caer una pieza desde una altura, así ya. Y bueno, todas esas actividades, pues ustedes la van a tener un apoyo a través de estos figuras educativas, que es principalmente el asesor virtual, es el que, con el que tiene más contacto, que en este caso sería yo. Después en el módulo 1 van a tener un tutor que les va a apoyar en esta situación por si tienen algún tipo de problema socialmente y de la plataforma, ¿sí? O sea, que no entienden cómo se hace un resumen, cómo se hace un mapa conceptual, ¿sí? Y de todos modos, pues yo también estoy para apoyarles, mostrarles las herramientas, pero a lo mejor el tutor les puede mencionar sobre cómo hacer ese tipo de reflexión, ¿no? Cómo es llegar a esa reflexión y crearlo. También está el supervisor para acompañamiento de la mejora educativa. Bueno, él ya es un poquito más por si necesitamos mejorar el módulo y también pues tanto el asesor virtual como el tutor también estamos en comunicación para darles puntos de mejora. Y ya el asesor tecnológico lo que hace es darles asesoría sobre cómo no tener problemas en el uso de los recursos de la plataforma, ¿no? Y básicamente las competencias disciplinares que estamos revisando en esta ocasión es que van a identificar los espacios y las características de la plataforma de Prepa en línea SEP, ¿sí? Mediados por tecnologías de información y comunicación y que facilitan su trayecto académico en estudios de bachillerato, ¿sí? Hay que perfectamente ya desde el principio reconocer los agentes educativos del modelo educativo de Prepa en línea SEP para saber interactuar de forma responsable y eficiente con base a las reglas de una etiqueta, es decir, con respeto y saber enviar los mensajes, que tengan todos los datos. Aquí hago hincapié porque sí necesito que muchos que me están enviando que les faltó alguna tarea por enviar o actividad, pues sí que me indiquen qué actividad es la que tienen atrasada para que yo les habilite, ¿no? Porque así nada más no puedo adivinar, tendré que estar adivinando, perdón. Y pues sí es más fácil para mí que ustedes me indiquen cuál es la actividad para que yo vaya directamente ahí y se las habilite, ¿no? Después, también otra competencia que ustedes van a desarrollar es desarrollar estrategias de aprendizaje, ¿sí? Para favorecer la construcción de conocimiento y alcanzar sus metas y objetivos que están relacionados con las tecnologías de información del Servicio Nacional de Prepa en línea SEP, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bueno, el propósito de esta semana número 3 es que ustedes reconozcan las características, la estructura, la metodología y la forma de evaluación del modelo educativo del Servicio Nacional de Bachillerato en línea de Prepa en línea SEP, con la finalidad de identificar estrategias que le ayuden a determinar metas, objetivos para la construcción perdón, de su conocimiento. ¿Sí?
¿Y qué más? Ahí está. Entonces, ahí está el foro aprendiendo de esta semana número 3. Y entonces les ha aparecido la transmisión, la transición, perdón, de su sistema educativo, de Prepa en línea SEP, con respecto al que tal vez se había manejado en sus eh, estudios previos, ¿no? Tal vez de secundaria, ¿sí? ¿Qué es lo que han visto de diferencia? ¿Sí? Ya lo hemos visto en algunos cuestionarios, un cambio drástico de que habían estado viendo al profesor como alguien que les está exponer toda la información en sus trabajos, ¿no? Y esa es una estrategia, ¿no? Bueno, aquí dice, ¿qué estrategia has implementado para evitar que esto afecte tu desempeño? Pues a lo mejor tú tienes ya que buscar la información. Y por eso es que también es muy importante. Ah, perdón. Gracias. Entonces, es muy importante que ustedes vean que han valorado esa nueva estrategia que es buscar la información y ver que esa información sea lo más confiable posible, ¿no? Como ya les había comentado, sobre base de datos de centros de investigación, de universidades, puede ser también bibliotecas virtuales, bueno, obviamente libros, si hay libros digitales que ustedes puedan conseguir, pues también es válido, pero sobre todo tenerlos a la mano, que se obtuvieron de recursos o de páginas de internet que sean confiables, tal vez de páginas como universidades, ¿sí? De bibliotecas que sean públicas. Por ejemplo, en la sección de mi comunidad, ustedes tienen acceso a una biblioteca virtual. Entonces, que es básica, pero ahí pueden empezar por investigar información, ¿sí? Y sobre todo en esta parte de que es la pandemia, pues a lo mejor sí fue vital que ustedes las utilizaran, ¿no? O sus compañeros de otras generaciones. ¿Vale? Entonces, aquí está la actividad educativos. Eh, esta es que para realizar esta actividad deben a identificar o conocer la función de las figuras de apoyo, las características de un estudiante en línea, la forma de evaluación de Prepa en línea SEP, la estructura curricular, la forma de estudio y el uso de un procesador de texto. Casi la mayoría ya lo han hecho y bueno, pues los felicito también presentar estos retos, ¿no? ¿Qué es lo que van a entregar? Igual, como ya han hecho, entregar un documento elaborado en un procesador de texto y en esta ocasión hay dos tablas que se tienen que llenar. En la primera van a describir cómo aprendiste en la primaria y la secundaria, y en la segunda vas a compartirnos cómo aprendes en prepa en línea, ¿sí? Con una reflexión final, ¿sí? Después, ¿cómo se va a realizar esta actividad? Bueno, ustedes tienen que bajar un archivo que está aquí en morado, se titula Mi pasado y presente educativo, y entonces ese es un enlace, es un archivo que se descarga de Word, y ustedes lo van a guardar, y acuérdense, cuando ya tengan editado y escrito todo su digamos que su evaluación, van a guardar el archivo con esta nomenclatura. ¿Sí? Aquí hay una González, son los apellidos, bajo, perdón, Nayeli, que es el nombre, guión bajo, y aquí el módulo, que es el módulo 00, S3, AI5, que es el de la semana 3, y la actividad integradora número 5, ¿sí? Y deben de subir su archivo antes del domingo, ¿sí? El domingo próximo que viene, ¿no? Después, aquí está la rubro y esto les sirve de guía para, si ustedes ya integraron su archivo, ya contestaron todo, pues pueden revisar rápido y ver, qué me falta o si ya está todo lo que contemplé, porque tiene que cumplir con todos los todo el procesador de texto con dos tablas. En una de ellas se describe en la otra tabla se describe la información concisa del modelo educativo de Prepa Línea SEP y compara objetivamente su experiencia educativa previa con la que se está viviendo actualmente. Y en función de su comparación, redacta con claridad es en el aspecto cognitivo. En el actitud de texto con la información solicitada, la presentación limpia y organizada, obtiene las indicaciones para entregar la actividad, utiliza correctamente el espacio destinado para su entrega y lo hace dentro de los tiempos estimados y respeta comunicativos que expone sus ideas de manera clara. La forma en la que se presenta la información es, digamos, que facilita su lectura y su comprensión. Y la información que se presenta tiene los procedimientos que son pertinentes y corresponde a los elementos solicitados y cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. ¿Qué pasó? Me saco, permítame.
Ahí va. Y bueno, después, en la siguiente, dice, en el aspecto de pensamiento crítico, identifica, analiza y reflexiona sobre las diferencias entre educación primaria, secundaria y prepa en línea SEP. Comprende de forma objetiva los principales retos a los que se enfrenta al estudiar una modalidad en línea, ¿no? Eso es importante, cuáles son los retos que ustedes están enfrentando. Sí, ya sí se ve, ¿no? Ahora ya es que tardó en regresar. Entonces, ese es en el aspecto de pensamiento crítico, ¿no? Que ustedes reflexionen sobre la diferencia entre la educación, digamos, presencial y la ahora en línea. Y obviamente hay diferencias entre la secundaria y la prepa, ¿no? Y cuáles son los retos que han tenido que enfrentar. Ahora vamos a hablar sobre la actividad integradora número 6, ¿sí? Que tiene como título Mi educación en prepa, entre educación que residencia en prepa SEP, y esto mediante la reflexión de tu experiencia educativa que has tenido hasta ahora del bachillerato en línea. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues necesitas identificar la función de las figuras de apoyo, o sea, quienes estamos ahí participando, tutor, supervisor, ¿sí? El asesor virtual, el agente tecnológico, ¿sí? Primordialmente, características de un estudiante de línea, la forma de evaluación, ¿sí? La estructura curricular, cómo se estudia en prepa en SEP, esa forma de estudio, cuáles son las estrategias de estudio y el uso de un procesador de texto, ¿sí? Eso que ya lo manejan ustedes perfectamente. ¿Cómo lo van a entregar? Pues básicamente es, bueno, así, contestando una serie de preguntas, ¿sí? Planteadas y el análisis correspondiente sobre la experiencia que han tenido en prepa en línea SEP, ¿no? ¿Y cómo es que van a realizar esta actividad? Pues la actividad 6 se tiene que descargar en el enlace siguiente, dice mi educación de color morado, le dan clic y se descarga un documento, ¿sí? Ahorita los vamos a revisar. Y después de que lo abres y lo editas, pues vas a grabar o guardar el nombre de tu archivo con esta nomenclatura que es apellidos-nombre-M00 S3, que es de ejemplo, ¿no? A Hernández González son los apellidos, guión bajo, Nayeli es el nombre, guión bajo, M00 S3 A6, ¿sí? Igualmente aquí está la rúbrica número de la actividad 6, lo voy a comentar, que es en el aspecto cognitivo, es que elaboren un documento del procesador de texto en el que integren mínimo media cuartilla, y es lo que les decía. No dice en la parte principal de la descripción de la actividad 6, pero ya en la rúbrica dice mínimo media cuartilla, ¿sí? A una cuartilla completa, donde tienen una reflexión clara y objetiva sobre los cuatro puntos señalados, ahorita los vamos a ver, y redactas con claridad sus expectativas al estudiar en prepa línea SEP, justifica con objetividad lo que le llama la atención del modelo educativo. En el aspecto actitudinal, pues empleas las tecnologías para elaborar el documento del procesador de texto con la información solicitada. La presentación es limpia y organizada, ¿sí? Atiende las indicaciones para entregar su entrega y en los tiempos estipulados y con la nomenclatura solicitada, ¿sí? En el aspecto comunicativo, dice, expone sus ideas de manera clara y presenta la información de forma que se pueda leer y la información que se presenta es impertinente, perdón, y corresponde a los solicitados. Cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación, ¿vale? Ahí tenemos a alguien que acaba de llegar, pues bienvenido, bienvenida. No sé si se desconectó, pues bueno. Aquí estamos ya con la presentación de la rúbrica de la actividad número 6, ya en el último aspecto, que es del pensamiento crítico. Y dice, presenta una reflexión objetiva en la que compara y valora las ventajas de estudiar un bachillerato en prepa línea SEP, sus expectativas personales en función del modelo educativo de prepa línea SEP y analiza con objetividad lo que más le ha llamado la atención del niño. ¿Sí? Y bueno, pues seguimos con la presentación. Recuerden que están las actividades formativas. Está la actividad informativa 5, que dice mi pasado y mi presente educativo de la plataforma, darle un vistazo y pues reflexionar, ¿no? Y la actividad 6, formativa, perdón, es mi educación en prepa línea SEP, ¿sí? A ver, espérame. Un tantito. Bueno, mientras aquí les voy presentando qué es la actividad socioemocional, es revisar, ¿sí? Dar una información sobre la actividad, que es descargar un documento, ¿sí? Y ya que descarguen el documento, van a entrar a lo que es el cuestionario socioemocional. Entonces ahí
ya es un cuestionario, digamos, interactivo, y ahí ya y ese es cuestionario educativo, digo, es cuestionario de la eh, actividad socioemocional, ya se descalifica como parte de su evaluación. Y ya decía que me había equivocado. Ahorita les regreso a la presentación. Permítame un tantito. Permítame un tantito. Ya. Entonces, ahorita regreso, ya regreso con ustedes. Y me regreso a la actividad a la mostrar las actividades formativas. Sí, ahí. Entonces, las actividades formativas, ¿cómo se hacen las evaluaciones? Si ustedes que no tengan duda, y la actividad formativa 6 es el modelo educativo de prepa INSEP, ¿sí? Entonces, que parte de su evaluación, ¿sí? No sé si que tengan duda. El cuestionario lo tienen que hacer igualmente antes del domingo. El cuestionario socioemocional. Es importante que lo respondan, ¿no? Son preguntas muy, muy concretas y de reflexión, ¿no? No. Tampoco es algo que ustedes no sepan, pero que si ustedes leen las actividades y sobre todo si abren el recurso de actividad socioemocional, los va a hacer reflexionar para que ya lleguen preparados, ¿no? Continuamos con la siguiente. Bueno, si tienen, escribí en el chat por si tienen alguna duda sobre este punto. Y aquí lo que les comentaba sobre poder visualizar las semanas de qué opinas sobre tu asesor virtual, el módulo 0, y qué opinas sobre tu módulo 0, ¿sí? Eso es básicamente para mejorar el servicio tanto de la plataforma y como el de un servidor, ¿vale? Como ya les comentaba, es la semana número 3, que esta corre hasta el domingo 5 de diciembre. Entonces es importante que tomen en cuenta esa fecha. Entonces, no sé si ya revisaron algunos su material de la plataforma de esta semana número 3. Ahí van a encontrar información sobre qué es la estructura del mapa curricular. Está integrado por 23 módulos. Y básicamente aquí está. Y si se dan cuenta, estos son 23 módulos. Los 23 módulos están separados por varias áreas disciplinares, que en este caso es la de comunicación, ciencias sociales, humanidades, matemáticas y ciencias experimentales. ¿Vale? Y vamos a ver que las de comunicaciones para que ustedes desarrollen su capacidad de expresarse efectivamente en diversidad de la comunicación. Aquí puede ser igual información de la comunicación, pues puede ser, ya lo estamos haciendo de manera escrita en documentos que ustedes editan de procesador de textos, pero puede ser también en infografías que sean completamente en línea, puede ser a través de algún tipo de video, ¿sí? O algún tipo de audio, algún tipo de presentación, ¿sí? De los que más o menos ya he comentado con los que he trabajado en otros módulos, el 14, el 15, el 20, ¿sí? Y bueno, en el de ciencias sociales, pues tiene el propósito de que se formen como ciudadanos reflexivos y participativos. Esto lo vemos desde reflexionar sobre, por ejemplo, qué opinan sobre la separación de la basura o qué hacen para poder hacer que la huella de carbono se disminuya, por ejemplo, para contaminar menos, ¿no? Sí, que pueden ser reutilizar tal vez, reusar, reciclar, ¿sí? Y valores que permiten contextualizar, perdón, tu conocimiento sobre el ser humano y el mundo, ¿sí? Aquí ya lo vemos sobre una visión de los valores, ¿sí? Ya lo hemos revisado también desde que comentamos sobre qué opinan, si por ejemplo algún compañero les está pidiendo el apoyo para terminar su tarea pronto, pues ahí lo importante es que tengamos el valor que merece su esfuerzo, ¿sí? Y cada quien debe evaluar lo que es personas que debemos de valorarnos entre nosotros, ¿no? Y pues, que integran este planeta. Y bueno, ya están ahora los más de conocimiento básico, que es matemática, pensamiento lógico, crítico y creativo para la estructuración de ideas, ¿no? Algunos ejemplos tienen que ver con desarrollo de ecuaciones para resolver algún problema de vida cotidiana, asimismo de ciencias, algunos métodos y procedimientos para resolver problemas, ya sea del área de química, de física, igualmente de matemáticas, de estadística y todos esos para resolver un problema, ya sea de que ver con el enfrentamiento de valores, ¿no? Y bueno, no sé si hasta que tengan alguna duda.
Aquí ustedes ya deben haber revisado los módulos. Aquí están sus títulos. Y bueno, aquí, como les dije, aquí están secciones curriculares, que es comunicación. De acuerdo al color, es más o menos la temática que busca formación, ¿sí? El módulo 2 es sobre información y conocimiento. Aquí está el número 3, estos. Lenguaje y el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, textos y visiones del mundo, argumentación del mundo en otra lengua. A partir del 8, 9 y 10 ya se ve un poquito más sobre ciencias sociales, ser social y sociedad, sociedad mexicana y contemporánea, transformaciones en el mundo contemporáneo, ¿sí? El 12 y el 13, que es revisión de representaciones simbólicas y algoritmos, matemáticas y representaciones del sistema natural, ¿sí? Que ahí revisamos algunas teorías de del desarrollo humano. Esto ya es sobre ciencia de ácidos y bases, ¿sí? Y aquí también vemos sobre la teoría del átomo, en el 14, el 16, que es evolución y sus repercusiones sociales, ¿sí? Y vemos que también algunas tienen que ver no solamente con el aspecto de ciencias sociales, sobre humanidades, ¿sí? Como que están íntimamente relacionados cada tema con otro. Principalmente, igualmente, que regresamos a las matemáticas, es estadísticas y fenómenos naturales y procesos sociales, cálculo de fenómenos naturales, ¿sí? Y procesos sociales, dinámica en la naturaleza en movimiento, ¿sí? Y a partir del 20 son sobre ciencias experimentales, ¿no? El 20 es optimización de sistemas naturales, el 21 impacto de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Ya estamos ya por terminar en el componente profesional, que es tecnologías emergentes en la resolución de problemas y tecnologías emergentes para la administración y la gestión. No sé si tengan aquí dudas, a ver, dudas sobre el mapa, ay, sí, mapa curricular. Estamos avanzando. Sí. ¿Se me escuchan? Se quedó trabado ahí mi presentación. ¿Me escuchan? No, profe, no hay dudas. Ah, ok. Gracias, gracias. Sí, es que como que se quedó trabada ahí mi presentación. Voy a quitarla tantito. Ahí está. Y ya está volviendo a compartirse. Ya se ve. Mientras me comenta Diana que no tiene dudas por el momento. Gracias, Diana. Gracias, Angélica. Comentaron, contestaron. Y bueno, aquí este es el cuadro que les ayuda a reflexionar sobre la primera actividad de esta semana, que es la actividad integradora número 5, que se titula Mi pasado y presente educativos. Y en esta actividad van a llenar algo como esto, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, las preguntas guías es, para la participación del profesor, dice, ¿cómo te enseñaba en la primaria y en la secundaria? ¿Qué qué materiales y recursos utilizaba para enseñar? Y cómo se dirigía a los estudiantes, ¿no? En la primaria, pues, si hacemos una reflexión, ¿sí? Digamos que regresamos al pasado, tantito, o bueno, en mi caso mucho, dicen, los profesores nos enseñaban en aula y el profesor o profesora asignada a cada grupo que te impartía todas las materias y te apoyabas con libros, también con actividades que él o ella preparaba, digamos que en la sesión, ¿sí? Y también nos enseñaban sobre algún tema en específico, ¿sí? Y nos preguntaban si había dudas y nos pedían si levantáramos la mano para tener nuestro turno, ¿vale? En la secundaria, pues, si estudiaron tal vez desde secundaria, pues a lo mejor tuvieron un profesor cada año y que nos proyectaban vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos, después nos explicaba con un libro, y después el profesor nos hacía resúmenes, cuestionarios y resolver una cantidad de ejercicios, aproximadamente 15, sobre el tema en el cuaderno, y utilizaban un pizarrón y la televisión para que viéramos algunos programas, ¿no? Bueno, ese es en este caso.
Otra vez se quedó, ahí está. Después, otras preguntas guías es sobre cuál era la participación de nosotros como estudiantes, cómo era la sesión del salón de clases y cómo se evaluaba. ¿Sí? En la primaria, cómo realizábamos las actividades, pues solíamos, la mayoría de las actividades en clase o tarea las escribíamos de manera individual, aunque por exposiciones o materias trabajábamos en equipo después de la escuela. En la secundaria, pues más o menos hacíamos lo mismo, pero aprendíamos a hacer resúmenes, a contestar cuestionarios, pasábamos los apuntes en hojas blancas, copiábamos en los cuadernos ejercicios, sí, porque antes eran los cuadernos, pero ahora también los exigían que lo hiciéramos en los cuadernos, y las actividades normalmente se hacen de manera individual y los profesores no permitían que practicáramos durante las clases, aunque fuera sobre el tema que se revisaba. Y durante las clases se tenían mesas, ¿sí? Cada una con 2 sillas, se acomodaban en filas, más o menos eran 3 y que los profesores colocaban, ¿no? Y en la secundaria era un salón más pequeño, ¿sí? Aquí era un poquito más, y en ocasiones había que trabajar en equipo, ¿no? Y aquí también, como era telesecundaria, pues utilizaban el salón para ver videos, ¿vale? ¿Cómo se evaluaba? En la primaria, la profesora se encargaba de evaluar a todos, con la asistencia, las tareas, el trabajo diario, ¿sí? Y en la secundaria, pues el profesor calificaba tareas, trabajos y registraba la asistencia. ¿Qué más? Bueno, en la primaria tenían evaluación de exámenes por bimestre y por materia. Y en la secundaria, pues, había un examen de cada unidad y también bimestralmente había calificaciones en una boleta, y ya si reprobabas, pues se colocaba en rojo. En la forma de estudiar, pues, en la primaria, pues tenías que ir más o menos 4 horas al aula y después tenías que estudiar 3 horas después de clase, resolver exámenes, leer, escribir y hacer dibujos y maquetas. En la secundaria, pues había que estudiar en una mesa, ya sea o después en casa también, y tenías que tener un promedio de la clase, ¿no? Ustedes ya, por ejemplo, aquí sí varía un poco porque ustedes a lo mejor si estuvieran en la secundaria presencial, pues sí varía a la de la secundaria. Y bueno, en cuanto a los servicios institucionales, pues en la primaria había patio, ¿no? Tal vez aquí a lo mejor había servicios escolares, y había un director y a lo mejor podía uno contarse con servicio médico. Y esa es la idea, que ustedes vayan reflexionando y entonces van a llenar su tablita comparando con esto que han estado viviendo, están viviendo actualmente, cómo se han sentido. Este es más o menos el resumen de qué es lo que tienen que hacer en la actividad número 6. ¿Sí? Deben de escribir oraciones, la diferencia entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que estás por recibir en bajas para ti. ¿Qué cambios has hecho en tu vida para poder cumplir con esto que se ha solicitado para aprobar el módulo y concluir tu bachillerato? Siempre he visto cuál es tienes que aprobar el módulo mínimo con una calificación, y qué estrategias de estudio. Ahora ustedes tienen que hacerlo por su propio pie, digamos así. Ustedes tienen que revisar la información en libros, ver cuál es la mejor información, ilustrarla tal vez. Así que al creer en ella, pues ustedes están viendo que ustedes están haciendo esa información que sea propia, ¿sí? Identificar cómo se va a esos recursos que ustedes están tomando, y ya más o menos ustedes van a ir adquiriendo información, experiencia, y van viendo cuáles son los lugares donde pueden obtener información más fácilmente y más verídica y viable. ¿Sí? Y por último, en un párrafo, en 2 párrafos, con al menos 5 líneas cada uno, reflexionar sobre estas preguntas detonadoras. Dice, ¿cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea CEP, ¿no? ¿Qué es lo que esperan, ¿no? Alcanzar, terminarlo en corto, mediano plazo, utilizar todo esto que estamos viendo tal vez en su día a día, en su casa o en su trabajo, o con sus hijos, tal vez ustedes tienen hijos. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en INSEP, ¿no? A lo mejor reflexionar sobre esto, ¿no? Del mapa curricular, ¿no? Si te llama la atención, cómo está dividido, ¿sí? Por ejemplo, aquí no sé si les llama la atención que el módulo 1 es tecnologías de información y comunicación, y qué esperan aprender, ¿sí? ¿Qué es lo que esperan en cada una de las secciones, en los bloques? Y bueno, aquí nada más una recomendación de cómo organizar su semana material de las actividades. Después, pues, realizar la actividad, responder a las actividades formativas, las evaluaciones y el modelo educativo, y después explorar estos recursos, ¿no? El de disponibilidad para terminar el bachillerato, entorno personal, tips para estudiante, qué te funciona y qué no, estrategias de aprendizaje, ¿sí? Y después realizar la actividad integradora número 6. Y después realizar su actividad social. Si lo quieren hacer de una vez, también lo pueden hacer. No es, esto aquí nada más es una recomendación, pero pues lo importante es que lo lleven a cabo y lo cumplan, ¿sí? Ustedes van a comentar sus dudas, sus preguntas.
aquí los espero ya sea en el chat o si quieren abrir sus micrófonos, estoy aquí para apoyarles. No sé, aquí todavía tenemos, estuvieron entrando y saliendo, yo creo por los problemas de red o por si tienen alguna actividad. Tenemos a Angélica, a Diana, a José Arturo y a Marisabel. No sé si tienen alguna duda. Por el No, momento profe. no. Gracias. Déjenme ver si... Por el momento no tengo dudas. Ok. Entonces también yo, a ver si puedo abrir. A ver si puedo abrir mi explorador, que ya no pude. Uy, porque aquí ya... Y es muy importante que revisen, por ejemplo, se vayan guiando con la rúbrica para ver si no les falta algún detalle. Por ejemplo, he visto que muchos compañeros les ha fallado lo de la nomenclatura. También que me envían otra actividad que no es la que corresponde a esa sección. ¿Sí? ¿Qué más ya entró ahí? Juana, ¿no? Creo que regresaste. Juana, ¿tienes alguna duda? ¿Qué fue lo último que dijo antes de que me saliera? Ok, voy. Sí está mi presentación, ¿no? Ahí donde dice dudas. Voy a regresar tantito. Espérenme. Sí, bueno, lo que les comentaba es que pues aquí está esta actividad integradora número 6 y básicamente es resolver un pequeño párrafo de reflexión sobre cuáles son tus expectativas y qué es lo que te llama la atención del módulo educativo, que ya habíamos visto que aquí para reflexionar, si se los muestro el mapa curricular, pues aquí en el que sigue. El primer módulo se llama Tecnologías de Información y Comunicación, ¿no? No sé si les llamó la atención. Ahí está, ¿no? Acá este que está el primerito, que está morado. O sea, estas nuevas herramientas digitales, ¿no? Como ya les dije, van a aprender a hacer videos, a hacer presentaciones, eh, muchas sitios de internet interactivos donde van a poder colocar su información y que sean propios, ¿sí? Compartirlos, ¿sí? Hacer las capturas de pantalla cada vez mejor, hacer videos cortos, subirlos al internet, a las plataformas de almacenamiento, todo eso y van a ir aprendiendo. A lo mejor a alguien le llama la atención, pues les va a ayudar a poder formarse de matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Y entonces eso es lo que yo les he comentado de esto, sí les llama la atención, ¿por qué? ¿Sí? Y como les decía también, cuando ustedes hacen algún comentario en los mensajes, pues hacerlo lo más explícito que se pueda. Ya vi que hicieron sus participaciones en el foro aprendiendo de esta semana y pues ya a algunos les contesté y seguir haciéndolo diario, ¿no? ¿Para qué? Recuérdense que en el foro de integración ese sí tienen que hacer una serie de argumentaciones y de retroalimentaciones muy específicas que tienen que hacer y es importante que se vayan dando cuenta cómo hacerlos, no nada más contestar, estoy de acuerdo con tu comentario, compañero, ¿no? O sea, ¿por qué estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? Y a lo mejor dar un poquito, cuando decimos dar retroalimentación, es decir, y bueno, podemos hablar sobre el uso de esta nueva tecnología de información, tal vez, digitalización con su celular, ¿no? Que para poder mandar documentos, pues, ustedes a lo mejor lo pueden hacer a la mano, muchos de ustedes no tienen equipo de cómputo, pues saber utilizarlo y tener una alternativa para poder entregar sus actividades, ¿no? Eso es importante que ustedes
puedan resolver los problemas que se les presenté con el día al día. No sé si quedó más o menos claro este punto para todos, para todas. Y bueno, nada más finalmente aquí les iba a compartir en pantalla. Déjame ver si ya se abrió. Así, aquí está. Profe, Vale. Sí, aquí estoy. la actividad 6 se va a realizar ahí mismo o se va a realizar en otra carpeta. Ahí en la carpeta, si quieren aquí, les voy a presentar. Ahí, sí, o sea, cuando dices carpeta, ¿es el archivo o dónde? ¿O te refieres a, no sé, sobre el... Es que carpeta no manejamos carpetas, o sea, cuando abres la sección de la actividad integrada número 6, ahí se abre las características y ahí hay un pequeño enunciado que habla sobre su actividad y entonces ahí es el descargable y entonces van a guardar un archivo de procesador de texto que ustedes pueden editar, ¿sí? Y bueno, también yo les quería comentar, no sé si se dieron cuenta que la mayoría de las actividades integradoras que son procesadores de texto no les piden nombre, hay una que sí y la mayoría no. Entonces yo ahí sí les recomendaría que escriban su nombre, ¿no? Que se acostumbran a escribir su nombre, por favor. Aquí bueno, voy a entrar, permítame. Está un poco lenta mi red. Bueno, mientras carga. Aquí está yo mostrando ya lo que es el contenido extenso. No sé si ya se ve. Creo que no se ve todavía, ¿verdad? Pero ahorita carga. No sé si más o menos contesté tu pregunta. No está cargando. A ver si me puedo regresar. Ahí va cargando un poco. Un poco lento, pero ahí va. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí está en mi aula. Está la semana 1, la semana 2 y en la semana 3, ¿sí? Hasta abajo. Y además tiene todos estos recursos. A ver si son una gran cantidad de recursos por día. Esto. Entonces, en la actividad 6, ahí está. Entonces dice propósito, que necesito, que entregaré, cómo lo realizaré. Y aquí dice, haz clic en el siguiente enlace. Aquí se pone la manita y dice mi educación en prepa en línea CEP. Y vas a descargar el archivo. ¿Sí? Y ya el archivo, déjame ver si lo tengo. No lo tengo. Espérame. Se está descargando. Ahí está, ¿no? Entonces ya, le voy a abrir. Y ahorita lo voy a compartir ahora. Vamos que se abra. Entonces, y bueno, aquí menciona, ¿no? Sobre qué es lo que tienes que mencionar.
¿sí? Que es voy. Que es sobre las diferencias entre la educación escolar, ¿sí? La educación que estás recibiendo ahorita en prepa línea C y los cambios que ha tenido esto en tu vida, estrategias de estudio, que es lo que también revisamos, y sobre cuáles son tus expectativas y qué es lo que te llama la atención, ¿no? No, está tardando en abrir el archivo, pero bueno, la idea es que ustedes lo bajen y lo revisen. No sé si hasta aquí quede claro más o menos. Aquí está, ¿no? No sé no sé si más o menos con eso resolví tu duda, Juana, ¿verdad? Sí. ¿O quién más? ¿O quién fue? Fue mi compañera Angélica. Ah, Angélica, perdón, sí. Gracias, Juana. Gracias, Angélica. Angélica, no sé si más o menos con eso te resolví tu duda. Porque sí ya no me abre el archivo. Pero o sea, lo que presenté ahorita es lo mismo que va a estar en el archivo. Y entonces ya guardas el archivo. Te digo, te comento, les sugiero que le pongan nombre hasta arriba, o sea, el nombre de ustedes, y lo guarden con la nomenclatura que se les pide. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, pues yo creo que sería todo por el día de hoy. De todo modo voy a abrir la sesión de espacio abierto por si tuvieran dudas mañana y pues si no, si no nos vemos en la plataforma, nos vemos en el espacio abierto o nos estamos mensajeando, ¿vale? Y pues muchas gracias y que pasen linda tarde. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias igualmente. Buenas noches. Gracias. Gracias, que pasen buenas noches. Soy su asesor virtual, Guillermo Villagrán, del módulo 0 del propedéutico. Gracias, hasta pronto.